Bienvenidos al episodio número 9 de nuestro podcast. Tenemos a nuestra primera invitada especial. Ella es Juliana y es Generación Z, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No tenemos ningún guión, pero sí mucho que decir. Esto es Raúl y Andrew, el podcast donde todo se vale y nada se edita. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy feliz al ser la primera invitada. Yo soy sobrina de Raúl, tengo 19 años, soy estudiante de tercer semestre de Relaciones Internacionales en la UFRR, que es la Universidad Federal del Estado de Roraima, allá en Brasil. Llevo prácticamente 19 años de mi vida viviendo en Brasil. Bienvenida, gracias por ser la primera invitada a este canal y hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es las distintas generaciones, ¿no? Aprovechando de que tenemos a Juliana, que es generación Z, y bueno, nosotros que somos millennials, ¿no, Andrew? Así mismo, somos los millennials acá y vamos a estar conociendo un poco más sobre Juliana. Quería preguntarle a Juliana, ¿qué se siente ser parte de la generación Z? Bueno, un sentimiento, como decirlo así, creo que viene... no sabría cómo explicar específicamente qué sentiría yo, pero creo que es un privilegio uno nacer en esta época de la información. O sea, cómo uno tiene más acceso a algunas cosas y eso, y cómo también podemos desarrollar a partir del internet, pues un pensamiento más crítico y también ser accesible al mundo, pues ser un poco más consciente de algunas cosas que tal vez gente en el pasado era un poco más difícil de acceder y así. Bien, Juliana, yo también te quería hacer una pregunta. ¿Crees o ves alguna diferencia entre tu generación, la generación Z, y nosotros, por ejemplo, los millennials? Bueno, sí, hay muchas diferencias. Primeramente, pues, tal vez ni siquiera sería tanto la diferencia de la edad, y sí cómo ustedes responden hacia la tecnología, hacia las redes sociales, cómo se expresan también es muy diferente. La forma en la que usan las redes sociales también es una cuestión así que hay un contraste bastante alto, pues. Tal vez no podría decir como un ejemplo como tal, creo que un ejemplo muy bueno es esa cuestión que hace poco tiempo se volvió meme en TikTok, que era esa cuestión de la forma de grabar los videos, por ejemplo, la pausa millennial, que ustedes se paran un momento. Presente, yo la hice. Abrazo. Se paran un momento antes de comenzar a grabar, como que para verificar que está grabando, y que por ejemplo nosotros la generación Z lo que hacemos es como que algún tipo de movimiento, y si ven videos por ejemplo de blogueras o de gente así que es más como de mi edad, ellos sí o mueven la cámara como para comenzar a hacer el video así, o la están colocando en algún lugar o algo así, porque bueno, es el foco de atención al que uno lo han acostumbrado con estas redes sociales rápidas. Wow. Interesante eso. Y acá te pregunto, ¿qué red social sientes que te representa? ¿O es la que más usas? ¿O es la que dices, me siento súper cómoda usándola? Bueno, no creo que sería tanta comodidad, pero sí más que todo costumbre, y no diría que me representa tanto como a mí, pero sí a generación como tal, y para dónde va a parar el mundo, sinceramente. Que diría TikTok, pero no es necesariamente TikTok, sino la forma de videos rápidas, tanto en Red, YouTube Shorts, los los Reels de Facebook, y cómo todas las aplicaciones ellas vienen adaptándose como a esa necesidad rápida de consumo más rápido que uno tiene. Lo veo como no necesariamente algo positivo, de repente puede serlo porque uno puede dar un mensaje impactante en pocos minutos, pero la mayoría de las personas pues lo usan más como para cosas malas como tal, pues esa costumbre de la dopamina rápida pues nos daña mucho el cerebro, nos viene volviendo totalmente inútiles y muy dependientes a la tecnología y muy dependientes a eso. Yo tengo muchas amigas que ellas a veces no consiguen ver películas, no consiguen sentarse y ver una película o ver videos así, pero claro, también conozco gente que lo consigue hacer, yo lo consigo hacer, pero hay momentos en mi vida en los cuales no tengo nada que hacer y lo único que hago es estar en el teléfono todo el día, y sí se me dificulta después ver un video en YouTube. Mira qué loco. Y yo te quería preguntar, Juliana, ¿tú crees que la red social o las redes sociales te aíslan o te conectan? Porque estábamos hablando de esto, ¿no? De que también ustedes están en una conexión algo global, o sea, tienen en contacto con todo el mundo y pueden saber qué está pasando en todo el mundo, cosa que
por ahí nuestra generación, o antes de nuestra generación, no lo tenía. Por eso, ¿crees que conecta o crees que aísla? Bueno, sinceramente mi respuesta es como muy polarizada, o sea, es una dicotomía total, porque yo creo que sí aísla y mucho, pero al mismo tiempo también conecta bastante, porque pues tú consigues hablar con alguien que está en Rusia, por ejemplo, que es al otro lado del mundo, consigues ver cosas de Vietnam, de Bielorrusia, en fin, países que uno a veces ni se imagina, pues, y puedes tener una información, realmente tienes una capacidad de información muy grande, pero yo creo que aísla mucho, porque también uno puede conseguir ver las diferencias más marcantes que hay como de sociedad a sociedad, de clases sociales a una a la otra, de la gente más pobre a la otra. Por ejemplo, todo ese club de personas que son como blogueras y tal, de uno ve que ellas se juntan y hacen una cosa, entonces tú dices, ay, yo no tengo esto, ay, ellas tienen esto, ay, tal persona puede viajar, ay, tal persona no puede hacer esto, yo puedo, no puedo. Y entonces es como que aísla, pero en esa cuestión como de marcar más que todos estamos divididos dentro de la parte de la sociedad, pues. Ver, por ejemplo, ay, tal persona, se nota pues que tiene como un privilegio mayor o que puede hacer más cosas de lo que realmente uno puede hacer, pues. La gente termina tipo enganchada de, ay, quiero ser como esa persona y creen que Sí. eso es así como lo ven en redes Sí, sociales. Eso sí, pasa muchísimo. exactamente. Y con la inteligencia artificial, ¿cómo te sientes? Bueno, yo tengo una figura un poco polémica con la inteligencia artificial porque siento que es una herramienta muy buena, pero hay que saberla usar, porque si no la gente se vuelve completamente dependiente de ella. Yo una cosa que soy muy en contra es a partir de hacer dibujos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando estaba el trend de hacer dibujos de Estudio Ghibli a partir de inteligencia artificial. Estudio Ghibli es un estudio que él va totalmente en contra de esas directrices, o sea, él hace sus películas a partir de mano de obra de gente y tiene escenas bellísimas que son todos dibujos que la gente ha hecho así a mano, pues yo entiendo que también es una herramienta que a veces uno tiene que usar porque ayuda mucho, expande, me gusta mucho cuando veo, sí, rápida, cuando veo... Exactamente, es práctica. Cuando veo, por ejemplo, hay mucha gente que hace Photoshop y la usa, por ejemplo, no encuentro la imagen que si de un hueco que tengo que colocar aquí, entonces lo crean con inteligencia artificial. Es muy buena como herramienta, pero hay mucha gente que se vuelve completamente dependiente de eso. Cuando yo estaba en el colegio todavía, tenía compañeros que ellos hacían completamente su tarea de ChatGPT, o sea, escribían casi que quieres que te agregue algo más. Y o sea, es horrible la dependencia que la gente crea a partir de la inteligencia artificial. Entonces, me parece, y también hay gente que la usa como psicólogo, conversa con ChatGPT. Sí. Yo tengo amigos que mi mamá me dice, no, tú le puedes preguntar a mi ChatGPT quién eres tú y él va a saber, y yo, ¿aló? O sea, ¿cómo me vas a captar eso? O sea, es una cosa que es como una locura la dependencia. Tú estás hablando con una máquina que se creó para satisfacerte prácticamente. Si tú le dices, ay, yo soy el oráculo, yo creo que es incluso una polémica que está bastante alta ahorita de una muchacha que ella se enamoró de su psiquiatra y dejó de verlo porque creía que la estaba manipulando y todo eso, y hablaba las cosas con ChatGPT y ChatGPT le decía, claro que él te estaba manipulando, no sé qué más, porque es una herramienta que ella se crea a partir de lo que tú le dices y no es una versión humana, y entonces lo humanizan y ven esa parte y es como que es una cosa muy loca, o sea, no me parece algo saludable, no está yendo hacia extremos demasiado grandes y llega a ser una cosa que realmente es muy peligrosa, al igual que basarse completamente en la información de ChatGPT no es algo que uno debería hacer. Cuando vas a ver las fuentes que usas, que si Wikipedia. Juliana, y ahí te quería preguntar, en la cotidianidad tuya, ¿la usas? ¿Usas la inteligencia artificial o cómo la usas? Bueno, hay muchas cosas que ya están como incluidas con la inteligencia artificial, muchas redes sociales y así. Por ejemplo, uno estar viendo reels y te sale uno que está hecho de inteligencia artificial, incluso el algoritmo de mi abuela. Eso era una cosa que tenía que mencionar en la parte de aislamiento. Otra cosa que nos aísla son los algoritmos, ¿no? Que están hechos para que cada persona vea ciertas cosas. Entonces, de repente yo cuando tengo una opinión, digo, no sé, no me gusta el verde. Entonces a mí solo me van a salir cosas de gente que no le gusta el verde. Pero a las personas que les gusta el color rojo, solo le van a salir cosas que les gusta el color rojo. Y van a creer que así es el mundo. Esa es otra cosa que también aísla mucho, que es esa parte de los algoritmos, de que cada cosa está hecha para que uno continúe consumiendo. Claro, es que no te das cuenta que, viste que a veces estamos hablando de un tema y enseguida lo mencionas una vez y ya enseguida ves el Instagram y te aparece algo, o ves cualquier red social y te aparece algo al respecto de eso que estabas hablando. Exactamente. Quiero comer, no sé,
esto, el cuy. Estuvimos hablando, ¿de acuerdo? Cuando fuimos a comer y de repente el montón de cuy de comida con... Según he escuchado que el algoritmo de TikTok es uno de los más acertados, ¿sí? O sea, por eso mucha gente se queda enganchada. Entonces es eso, como que te van dando, toma, esto es lo que quieres ver, esto es lo que te gusta, dale, consume, consume. Y así la gente se queda enganchada. Entonces es como el social media te atrapa o te da lo que tú quieres ver. Entonces la gente por eso va cada vez utilizando más redes sociales y vas quedando en ese mundo tecnológico de cajón. Y ahí te quería preguntar, Juliana, ¿tú has pensado cuál sería como tu empleo ideal? Bueno, yo por lo que estoy estudiando, directamente mi empleo ideal sería trabajar en una organización internacional no gubernamental, o sea, en una ONG, principalmente en la parte migratoria, pero creo que los que ustedes van es, por ejemplo, esos empleos que si online y tal y eso, ¿no? Por ahí va la pregunta. tal cual. Sí, Por ahí va. un poco más amplia, pero yo entendí a lo que se quieren referir. No, para mí completamente sería muy bueno trabajar directamente así, pero me gustaría más como algo que sea híbrido, porque sí ver un poco en casa y otro fuera, pues. Y yo te quería preguntar, ¿qué esperas que entienda el mundo de ustedes de la generación Z? ¿Qué te gustaría o qué quisieras ahora sacar a la mesa, que quisieras que todos lo entiendan? ¿Qué sientes que no lo entendemos, por ejemplo, nosotros los millennials? Creo que sería un poco lo de, aunque no tanto serían los millennials y sí las generaciones anteriores y gente muy conservadora como tal, que es tener un poco más la mente abierta tanto hacia las nuevas tecnologías y verlas como nuevas herramientas y no como tanto la dependencia que nosotros a veces tenemos. Y también de ser un poco mente abierta hacia las cuestiones sociales, que a veces son conversaciones que muchas generaciones anteriores se burlan o como que no las quieren tocar o como que, ay, no hables sobre eso porque Son muy en esta mesa sí, en esta mesa no se habla. Ustedes los millennials son un poco más abiertos al respecto de eso, pero, o sea, es como esa cuestión de que ustedes corrieron para que nosotros, ustedes andaron para que nosotros corramos. Tal cual, todo eso nosotros lo hemos labrado, les acomodamos. Para mí nosotros les abrimos hicimos el mucho camino, sí, porque nos la vimos un poco difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hay muchas diferencias de generaciones, pero bueno, fuimos como incorporando más, fuimos explicando más, charlando un poco más cómo nos sentíamos y ahí fuimos como adaptando un poquito el rumbo. Y yo te quería preguntar cómo es, digamos, o cómo tú sientes esto, si en tus planes de vida te ves teniendo hijos, teniendo mascotas, si piensas en esto de estabilidad económica como tener una propiedad, que son cosas que marcan a las generaciones pasadas, como si ese fuera tu meta o tu pensamiento en un futuro no tan largo, digamos. Bueno, creo que eso más que todo en las generaciones pasadas de ellas ver esa cuestión de tener una casa, un carro, cosas como más de lujo, es porque, bueno, ellos nacieron en un crecimiento económico en los años 80, 90, que hubo una explosión de crecimiento económico, y nosotros ahorita estamos en una recaída de la economía, entonces es como que a veces lo que uno más espera, por ejemplo, en gente como más de situaciones un poco más precarias, a veces es hasta comprarse un teléfono, sus metas de vida, un iPhone, que es lo más y así. Pero para mí, sinceramente, creo que mi meta sería viajar bastante, viajar muchísimo. Creo que tener una propiedad está como que en segundo lugar después de conocer mucho, después de viajar demasiado, después de conocer, y de ahí sí tener una propiedad, y creo que una familia no. No va. Porque como está la economía y como es la tecnología. Estamos en el mismo, ¿no? Porque Raúl no tiene hijos, yo tampoco tengo hijos, así que es algo que se va notando mucho en estas generaciones. ¿Y algún consejo que le puedas dar a las otras generaciones? Tanto a sus generaciones cuanto a generaciones pasadas y actuales, es que investiguen las cosas que las ven, no se queden solo con lo que tiene su algoritmo, porque la gente termina mucho creando como ideas muy cerradas, porque se quedan solo con eso, por ejemplo, con los ideales feministas, o los ideales, voy a decir específicamente a los feministas, pero por ejemplo dicen, las feministas que se pintan el pelo así, y son así, todas radicales, pero es porque no han salido de esa pelota donde están incrementados y son las únicas cosas que les aparecen, que son cosas, noticias manipuladas para que ellos piensen que es así cuando realmente no lo es.
Entonces, tanto para cualquier generación en general, es que investiguen las cosas, vean, y no se basen solo en la opinión de la opinión de la opinión de alguien, porque actualmente las cosas son así, pues alguien está hablando sobre algo y realmente es porque vio a alguien hablando sobre otra cosa que leyó la otra persona. Entonces no tienen como una idea realmente de cómo es la cosa, sino que simplemente tienen la idea de la idea de la idea de alguien. Sí, es como ir a la fuente, Sí, ir a la verdadera fuente, exactamente. estudiar, no quedarse con una sola, Sí. sino distintas formas y también Sí. de dónde estoy sacando esta información. Porque viste que con un estudio, un solo estudio no te dice que es la realidad. La idea es que leas un montón de estudios y ver cómo se comparan, cómo se diseñaron estas investigaciones. Y bueno, hoy día, viste, nadie tiene la razón y las cosas van cambiando. Porque antes, por ejemplo, se decían unas cosas, se afirmaban ciertas cosas que ahora no son así, que se han ido Exactamente. evolucionando y se sabe que no. Por ejemplo, pues no sé, en la medicina es así. Nosotros antes usábamos ciertos medicamentos para tratar ciertas enfermedades que hoy en día no se usan o que se usan para otro tipo, porque se han ido estudiando y se ha agarrado bastante experiencia sobre muchos, pero esto basado en muchísimos estudios y o sea, es como que algo muy estipulado para poder hacer una afirmación, ¿no? Sí, exactamente con eso que usted dice de que ver también quién fue la persona que lo escribió y que lo dijo es muy importante porque a veces uno saca informaciones que de repente parecen como que muy estudiadas y cuando vas a ver lo escribió literalmente cualquier persona. Hay una escena en una serie que yo no la he visto, pero sé que es muy buena, que se llama BoJack Horseman, que me da muchísima risa esa escena, que dice, no, y ahora vamos es animada. Entonces, ahora vamos a hablar del aborto. Y para eso trajimos 3 hombres blancos heterosexuales que nunca van a sufrir con eso en su vida. Entonces, es una escena muy buena porque, o sea, ya te critica eso de que, o sea, van a poner a alguien que nunca va a vivir ese problema a hablar sobre eso. O sea, si tú quieres opinar sobre ese problema, primero ve a alguien que realmente sufre de ese problema. Y sí, obviamente. Claro, que esté como acercado hacia eso. Que, hola, Exactamente. te coloco esta persona que no va a pasar por eso. Sí, Rara esa escena, pero bueno. es muy bueno ese meme, me encanta. Sí, está buenísimo. Y si nos vamos un poco a hablar sobre las generaciones para entender un poco, acá les voy a hablar yo sobre los baby boomers, ¿sí? Que son aquella generación que está desde 1946 a 1964, es la generación posguerra, ¿sí? Donde hubo un boom de natalicio. Son esas personas que están acostumbradas a esos trabajos largos con una antigüedad de 30 años o más, ¿sí? Y también están acostumbrados a ese contacto cara a cara. También son aquellos, la parte que nos llama la atención, aquellos que comentan muy fuerte o muy directo del aspecto físico de las personas y se sienten con la potestad. Podemos asociar a nuestros viejos que son como que dan esta información y piensan como que está súper bien. Sí, bueno, y luego de esta generación, los baby boomers, vienen la generación X. En la generación X, lo que dicen es que va desde 1965 a 1980 y estos tienen la característica de estar muy bien, lo que buscan es una seguridad económica, profesional y va de mucho desarrollo personal y mucha estabilidad. Básicamente a ellos lo que los define es esta estabilidad, que por eso te hacía la pregunta, de tener un hogar, de tener un trabajo estable, y bueno, es como que lo que los caracteriza a esta generación. Y luego viene la generación Y, que somos nosotros, que también nos llaman los millennials, en donde... Presente. Exacto, acá estamos, en donde vamos desde los que nacimos desde los años 1981 hasta 1996. Y lo que nos caracteriza es porque fuimos partícipes de la digitalización y del nacimiento del Internet. O sea, nosotros el Internet estaba naciendo cuando nosotros estábamos, pero también tenemos ese recuerdo y de haber vivido sin Internet. Así que estamos como en el medio y viviendo las dos experiencias. Y como te digo, como que fuimos limpiando muchas cosas y trabajando un montón para darle paso a la generación Z. Bueno, la generación Z es a partir desde 1997 hasta 2012. Nosotros ya
la crianza fue directamente con internet y somos nativos digitales, por decirlo así, que son gente que siempre ha tenido el internet en su vida, por lo menos, no necesariamente siempre, pero por lo menos desde cierta parte de la infancia, y ya sabemos lidiar un poco más con las tecnologías nuevas, con las redes sociales, ese tipo de cosas. O sea, es algo que está muy normalizado, pues, realmente dentro de nuestra generación. Nosotros también, a partir del lado, depende de qué lado uno lo ve, porque realmente mi generación es algo que voy a criticar ahora. Últimamente se está polarizando mucho, que va hacia un lado muy conservador o hacia un lado un poco más abierto, y es algo que viene también siendo una crítica bastante fuerte, porque, bueno, también viene a partir de estas cosas que estaba hablando de la centralización de las redes sociales, ¿no? Y bueno, somos una generación, viéndola por el lado positivo de la parte un poco más liberal, que ya viene con estos temas tabú, ya no es como que, ay, no hay que hablar de eso, sino que directamente sí los habla, sí directamente debate, sí directamente ya es un poco más militante y ya tiene un poco más del senso crítico hacia las cosas, y no ve tanto el tipo, bueno, es que pasa esto, no, es un por qué es que pasa esto. O sea, ya es una generación un poco más choqueante, así, al respecto de temas sociales al menos. Claro, y luego tenemos a la generación alfa, que estos van desde el 2013 al 2025, en donde se supone que son nuestros hijos. O sea, imagínate, los hijos de los milenios. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos Claro, hijos? no lo vemos acá, nosotros no somos un claro ejemplo, pero bueno, se supone que estos son nuestros hijos y estos ya nacieron con los smartphones y con una globalización. Artificial. Exacto, no. Luego la inteligencia artificial viene en los beta. Otra. Exacto. Ok. Porque la ok. inteligencia artificial nace ahora, en este año 2025, y es Beta. como el nacimiento de otra generación, que son tipo los más nuevitos, digamos, los recién nacidos, que son la generación beta, de 2025 en adelante, que ahora lo que se va a estudiar y lo que se va a caracterizar y lo que va a como dar más flote sería la inteligencia artificial. O sea, van a ser niños, o son ya niños que están siendo y creciendo en una inteligencia artificial que se está apoderando del mundo y de los distintos vínculos que se realizan a nivel global. Así que imagínate, ya vamos a ver qué sale de todo esto. Sí, bastante invasivo. Para algunos puede ser que todo sea de aquí en adelante inteligencia artificial. Yo he escuchado comentarios de generación baby boomer que me dicen, le tengo miedo a la inteligencia artificial porque siento que pueden armar algo que no es realidad. Y yo que no, o sea, es algo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso y va a estar, ¿me entiendes? Ya ahí lo controlas como lo puedas usar, pero va a estar contigo. Y por acá podemos lanzar tipo una dinámica para compartir estos millennials con la generación Z. ¿Cómo sería la forma que la generación Z hace el corazón? ¿Es por acá? No. Con la Z, no Ya. Dije la... Ustedes hacen Ok. así, ¿no? Y yo, hace poco yo me enteré de esto. ¿Cómo? A ver. Así. Ok. Así. Necesito ayuda yo acá porque no lo sé hacer ni siquiera. Cierra Así y cierra. Ok, y haces, levantas estos dos. ¿Estos? ok. Bueno, se supone que ese es el corazón Bueno, coreano, ¿no? ahí voy. Ajá, el corazón coreano. Yo la haría así la hago así siempre. ¿Y tú cómo la haces, Andrew? Yo, así, de lindo. Ella quiere hacer Yo eso. creo que No. quiere intentar hacer eso. No sé, o así, no sé, pero bueno, el mío es así y me quedo con este. Igual, a mí me parece que este corazón coreano es mucho más anatómico, ¿no? Porque yo al principio pensé que era nada más esta formita de arriba, que tenía También. esa forma de las dos pancitas, pero no, en realidad es toda la mano. Y es como más anatómico, más real. O sea, un corazón realmente es casi que la cavidad, el tamaño de tu mano. Y estos serían los vasos del corazón, que sería la aorta, la pulmonar y bueno, sus ramas como más grandes, que sería lo que se ve, ¿no? Así que, qué loco. A ver, Juliana, y continuando Vamos a con empezar a la usar esa ahora. dinámica. ¿Cómo sería entonces, o
¿cómo usas los auriculares? ¿Qué tipos de auriculares usas? ¿Y notas algún cambio con respecto a nosotros? Así, bueno, por lo menos nosotros que ya estamos más acostumbrados, aunque eso no salió directamente de cuando pues uno era pequeño, sino ahorita más adolescencia y tal, son los AirPods, ¿no? Entonces es más la utilización de auriculares así. Y cuando uno a veces ve un auricular de cuerita, es como más vintage, o sea, una persona que es algo vintage, algo más Por acá presento Ay, mis ¿qué auriculares auriculares un poco más tienes? vintage. Déjame sacarlos Hombre. acá como de un museo, papá. No, Y acá está. Ay, pero para Acá ti tiene está. cablecito. No. Sí, estos se pueden usar con cable o con Ay. Bluetooth, así que tienen doble funcionalidad. Bueno, al menos. Es que ver con cable es como ver a alguien usando un BlackBerry ahorita. O sea, no sé. También es vintage. ¿Sabes? No estás en Hace nada, poco Juliana. que fue a un museo y entonces tenían celulares vintage y tenían un BlackBerry allí. Bueno, Wow, en ¿ves? uno de nuestros Puro episodios vintage. hablamos de ¿Y nuestros primeros celulares. cómo ustedes como generación Z bajan la ventana del auto? Sí. Nosotros vamos. 3, 2, Pero de 1, frente, a no de bajar. lado, que la bajan. Pará, pero tú cómo la bajas así. ¿Así? Botón. Un Botón y botón. Un bye. botoncito, un botoncito. ¿Y tú, Andrew, haces como yo? Dale. Tiqui, tiqui, tiqui. Fuerza, vamos que sí Eso podemos. siempre. Ah, no, Dale, se- dale. de la- A ver, Juliana, yo te quería preguntar, ¿o cómo haces la mímica como para hacer de que estás tomando una foto? Ah, ¿tú podrías? ¿O así? ¿Así? Ok. ¿O así? Todo táctil, ahí Claro. no existe ningún botón. ¿Y nosotros, Andrew? Nosotros tomamos Obviamente. así y en algo, eso. Y en Las algún momento, cámaras- si nos equivocamos, nos tomamos una selfie. Bueno, las cámaras digitales, ellas son también algo vintage, que está de regreso ahora. Hay mucha gente que usa cámara digital, pero es una cosa así, pues, vintage, muy. Wow, somos vintage. Para viejos, vintage para viejos. Pero escúchame, yo recuerdo que yo usaba las cámaras estas que tenían rollo. Yo compraba los rollos. Eso ya es prehistórico. Juliana, yo tenía mi cámara. Aunque estén las Polaroid, también se usan bastante ahorita, me parece una cosa muy bonita. Bueno, imagínate, yo tenía mi cámara de rollo y me compraba los rollos que venían para 36 fotos, no me acuerdo cuántas. Entonces sacabas y guardabas las fotos porque tenías cierta cantidad, no te podías pasar. Si ibas a un paseo o a un evento, sabías que tenías esa foto, así que todo tenía que ser... En 36 fotos. Claro, y 36 Sí, creo que era eran bastante. 36. 36 Creo era que eran bastante porque 36. habían otras que traía menos. Entonces, imagínate, tú tenías que ahorrar todas las fotos y no ibas a desperdiciar una foto. O sea, no es de que vas a posar 20 millones de veces y a sacar millones de fotos hasta que No. queden bien. Entonces, y luego tenías que con eso ir a un lugar, a un estudio, donde te iban a revelar todas las Que ponen las cosas así todas negras, los he visto en las películas. Claro, bueno, Esa. y después te daban las fotos, o sea, y tenías que esperar 2 días más, creo, para que hicieran el revelado, y luego buscabas tu sobrecito con todas las fotos. No. Imagínate. Es demasiado para tomar una foto. No, con razón así, uno ve las fotos viejas, ¿no? Bueno, con razón no, es obvio, ¿no? De que uno ve las fotos viejas y entonces es como que todo el mundo no le importa cómo salió. O sea, esa fue la foto. Y entonces hay fotos de mi tío cuando estaba joven que sale así. ¿Viste? Porque no teníamos para borrar, editar o no sé. Ok, y Juliana, ¿cómo podrías decir cómo utilizan el celular para atender o colgar una llamada? Tac. Nosotros- Tocas. Sí, Ella toca la mano. escrolea de una vez. No, Bueno, increíble. ¿Cómo y tú así harías, llegamos a la Andrew? dinámica. A ver, ¿cómo tú ¿Cómo? harías? ¿Cómo tú contestarías el teléfono? Agarro así, hola, ¿cómo estás? Sí, claro, Claro. bye. Directo. ¿Tú O conoces sea. los teléfonos antiguos, Juliana? Y sí, en mi casa había uno, pero era inalámbrico, no era de Igual, cablecito. Este ya era un montón. O sea, imagínate nosotros cuando tenemos que llamar con el... Ay, no, No, que- igual mi casa en mi demasiado. casa no estoy segura si teníamos ese de dedito, pero en casa de mi abuela sí, pero en mi casa no había ese de los números así, no. No, en mi casa sí había al principio ese de... el que tiene la cosita giratoria. Claro, que para marcar un número, ponerle que marcabas 995, pero era 9. Ay, No, de verdad.
Pero luego se actualizaron mi padre y se compraron ese, el inalámbrico. Y con números de teclas. Pero antes teníamos el otro. Aunque, ¿sabe que mi primer teléfono fue un telefonito de teclas? Fue un Nokia rojo que era como de este tamaño así, como de este grosor. Y todas mis amigas tenían que sí J2, J7 y yo tenía uno así que ese fue el que me dio mi mamá y yo marcaba con las teclas y era muy chistoso mandar mensajes porque bueno, uno tenía que presionar como 7 de esas para que fuera la tecla que uno quería. Pero igual esos de tecla eran ya modernos. Ese rojo era moderno. Pero no que sí. Sí, Era así. que se abría, que tenía la pantalla color. No, ese no se abría, era así, pero tenía la pantalla color. Pero era tenía cámara, seguro. como, sí, tenía cámara, era como así. Era así de grueso. Era así de grueso. Y todas mis amigas que tenían J7, J2. Yo me acuerdo que en aquella época el J7 era el mejor teléfono de todos. El boom. Y sí, el boom. Y ahorita uno lo ve como un teléfono prehistórico. O sea, tú dices, no, yo tengo un J7 y se ríen de ti. Pero yo tenía era un Nokia que para mandar mensajes, porque mi mamá me dijo, tú no necesitas más nada, solo necesitas llamarme y mandarme un mensaje. Y entonces mandar mensaje era de verdad que un trabajo muy difícil. Bueno, Teclas así. mira, Estar qué tecleando. loco, ¿no? Qué loco cómo las otras generaciones ven la vida y ven las cosas distintas a nosotros. Para ustedes es la mejor tecnología. Claro, por eso. Entonces, imagínate lo que será de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que ellos ven y cómo ellos sienten piensan de lo que piensan de nosotros y de cómo usamos la tecnología, ¿no? Así que es bastante interesante esto. Juliana, ¿y cuál sería ahora, como método reflexivo, cuál ha sido para ti el mayor reto de estar en esta generación, en la generación Z, la generación tecnológica, la generación sin tabú, la generación sincera, la generación expresiva? Pues eso sí, también más. Exacto, también, viste, que Algo que no. expresan sus sentimientos. Y eso, bueno, primero voy a responder la pregunta porque si no me voy a ir para otro lado. Ajá. Pero lo más difícil, sinceramente, de crecer en esta generación, creo que es la dependencia tecnológica, porque por lo menos ustedes pueden lidiar un poco más con eso, pero uno tiene tan normalizado el hecho de, o sea, cuando yo pienso, ¿no? Que yo me levanto y lo primero que hago es agarrar mi teléfono, meterme a Instagram o a WhatsApp, después yo comienzo a reflexionar, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo puedo vivir sin un teléfono, pero realmente uno no lo ve así, o sea, es una dependencia tecnológica demasiado, demasiado grande, sin un televisor, sin una radio, y sin internet, o sea, se va el internet y es como que... Listo, se acabó el mundo. Ahí sabes, exactamente. Muerte. Sí, bueno, o sea, ya que estar aquí. O sea, da agonía y entonces como que esa dependencia tecnológica y de ahí viene pues una cosa que pasó mucho en pandemia, de que la gente desarrolló mucha ansiedad, depresión y ese tipo de cosas, tanto por el uso tecnológico muy constante. Y esa es otra cosa que iba a hablar, que dije que si no lo agarraba me iba a hablar sobre esto. A ver. Que somos una generación, eso sí lo tengo como bastante claro, que habla un poco más sobre los problemas mentales. Es una cosa que también diferencia un poco de los millennials, Me encanta. que uno tiene Me más gusta esa eso. cuestión de hablar sobre que no, yo creo que tú tienes ansiedad o así. Bueno, ahorita se banaliza un poco porque sinceramente se dice mucho tipo, la gente quiere como que justificar diferentes cosas a partir de las enfermedades mentales. Se normaliza un poco hacia la mala manera, pero por lo menos se ve ese lado positivo que ahorita es súper normal tú ir a terapia, es súper normal tú, o sea, tener algún tipo de enfermedad mental, darte cuenta de enfermedad, no, neurodivergencia, de tener algo, Liliana, por favor, permiso correcto. algún tipo de neurodivergencia y así, o sea, ver que realmente sí existe algún problema, pues de que la gente tiene ansiedad, tiene depresión, y es un poco más normalizado, pues algo que antes decían, ay, eso no es tristeza, ponte a trabajar, y Tal ya. cual. Mm, Sí, obvio. O que se te quite eso que sientes, o Sí, sal sí. a caminar y ya se te va a pasar, y luego Sí, llegabas a son frases que dice a mi tu mamá. lugar. Sí, es que en algún momento, en algún momento llegamos a escuchar en nuestro entorno ese tipo de frases y uno Sí. no es algo que yo lo pueda curar solo, la verdad necesito el apoyo de un profesional. exactamente. Y Radu y yo, siendo millennials, siempre hemos apoyado eso de ir a psiquiatra, buscar ayuda, un terapeuta de emergencia, el que tengo yo, y así como para tratar de ir trabajando o curándote de esas cosas que puedes sentir. Tenemos un episodio donde hablamos de salud mental, no sé si lo vistes, pero bueno, anda y síguenos y velo, No lo he visto, porque está Sí, bastante... tienen pero que he visto verlo. otros, pero Tienen- los he visto otros.
He visto la mayoría. Bueno, Bueno, Pero- ese está muy bueno y hay que verlo para que puedan ver un poco más como hablamos de la salud mental y que siendo para ti la generación Z muy relevante, muy importante, para nosotros sigue siendo muy importante y siempre aconsejamos de la mejor manera, hay que buscar ayuda y tratar de solventar o de alinear ese camino para estar un poco tranquilo. Juliana, y ahora, como para finalizar, porque ya te hemos invadido mucho. ¿Qué tema? No. ¿Tienes alguna esperanza para el futuro? Esperanza para el futuro, sinceramente no veo mucho, porque ya lo que dije de la dependencia tecnológica ha sido muy grande y tal, y cada vez se va aumentando más, cada vez se va aumentando más la dependencia, tanto a las inteligencias artificiales, tanto a las redes sociales, tanto al mundo digital como tal, las tecnologías en general. Hay gente que, por ejemplo, no sabe cocinarse en un air fryer. Wow. Sí, entonces cada vez como que las tecnologías, por más que es algo bueno, pues viene una dependencia muy grande y como que no veo tanta esperanza en el futuro porque también veo que la gente cada vez se va haciendo más bruta y cada vez anda teniendo menos sentimiento crítico, pues menos pensamiento crítico, lo dije mal, pero menos pensamiento crítico porque van más a eso, pues que ya toqué anteriormente, de que por la opinión de que alguien que lo dijo y se polarizan por esa parte y ahí queda, ¿no? Entonces, y viendo que la economía, pues lo que va es en picada en general, no solo como que aquí, pues de verdad que dije esperanzas para el futuro. Pero esperemos que pase cosas buenas. Y aparte de eso, o sea, ambiental. Bien. Sí. Wow. La parte ambiental, o sea, ya estamos aquí. El clima va subiendo más temperatura, los recursos humanos y naturales ya se desgastaron y el gobierno nadie hace nada para eso y nosotros de verdad que como gente pequeña realmente no tenemos el poder porque mucha gente dice que es por, que gastas mucha agua cuando te bañas, no sé qué más, pero realmente es problema de las empresas que usan, por ejemplo, para una botella de agua creo que usan como más de las chiquiticas, usan como 4 o 5 litros para hacer una. Entonces, ambientalmente, Horrible eso, sí. decadencia también. Entonces, Juliana. pero eso para el futuro van un poco como más. ¿Y crees que tu generación está más abierta a las diversidades de la humanidad? Diversidades, digo, con esto de orientación sexual, identidad de género, expresión del género. Bueno, creo que ahí voy a responderlo con lo que había dicho anteriormente de que mi generación está muy dividida, porque así como si hay gente que es bastante liberal respecto a esas cosas, últimamente ha habido una ola de conservadurismo muy grande y yo conozco gente de mi edad que son homofóbicos y machistas y a mí sinceramente me da mucha rabia porque es como que, o sea, tú tienes el teléfono ahí para investigar lo mínimo y no lo haces. Y solo te quedas con ese lado. Y bueno, entonces por cierta parte digo que es una generación que está como más abierta a ese tipo de cosas, que tiene una mente más amplia a eso y que lo está normalizando y lucha por los derechos, tanto de expresarse, tanto de vivir tranquilamente como ser humano, a pesar de tener esa diferencia tradicional, ¿no? Y hay otro lado, pues que no, que se va como para ese lado. Pues por ejemplo en Brasil hay un crecimiento muy grande de la religión evangélica y tanto todo lo que lleva el conservadurismo que hay dentro de esa región. No voy a decir que todo el mundo porque no generaliza, porque conozco gente que es evangélica, la religión a veces no tiene nada que ver, pero en su mayoría pues iban como para ese mal, ese conservadurismo muy, muy fuerte. Bueno, Juliana. Con estos consejos que nos da Juliana, Wow. a nivel de futuro, entendí como que hay que vivir el día a día, ¿sí? O sea, no esas proyecciones tan extensas. Y bueno, está bien, porque si ella lo siente así, es su forma de opinar y es así. El mundo está muy cambiado, a nivel de futuro te cuesta mucho cuestionarte qué puedes hacer o no, y hay que vivir el día a día, ¿sí? Claro. Sí. Bueno, Juliana, un placer haberte tenido acá como nuestra primera invitada a este video podcast de Raúl y Andrew. Y recuerden que no tenemos un guión, pero sí mucho que decir. Esto es Raúl y Andrew, el podcast donde todo se vale y nada se edita. Recuerden suscribirse, comentarios, acá estaremos y le vamos a responder en Spotify, YouTube, todo.
Instagram. Así que besos. Gracias, Juliana, por estar con nosotros. Adiós. Ah.